La acción esencial de seguridad del paciente 3 habla acerca de la seguridad en el proceso de medicación. También daremos a conocer cómo se han estandarizado los procesos en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Los errores en el proceso de medicación realmente representan uno de los principales eventos adversos en la atención clínica. Esto está reflejado en muchas publicaciones donde se manifiesta que ocupa primeros lugares. Estos errores pueden presentarse en cualquier fase del proceso. Puede ser desde el momento en que se realiza la planeación, el no hacer una planeación adecuada, o inclusive el no verificar los efectos otorgados a los usuarios. La disminución de los errores en el proceso de medicación es tarea de todos y requiere la participación multidisciplinaria y coordinada por todo el personal de esta institución. Esta parte puede involucrarse desde personal administrativo, personal médico, personal de almacén, personal de farmacia, personal de varias disciplinas intervienen en ello. El objetivo es fortalecer la seguridad en el almacenamiento, prescripción, transcripción, dispensación y administración de medicamentos para prevenir los. Tenemos políticas ya definidas en esta unidad hospitalaria. La primera de ellas es que todos los medicamentos de alto riesgo deben de tener un cuidado muy extremo para todas las fases del proceso de medicación. Y ya tenemos definido cuáles son los medicamentos que se incluyen como medicamentos de alto riesgo. Son los electrolitos concentrados, los citotóxicos, los radiofármacos, las insulinas, los anticoagulantes por vía parenteral, la nutrición parenteral total y las aminas. Este es un listado que hemos venido manejando desde la NOM 072 habla sobre el etiquetado de los medicamentos y remedios herbolarios, donde cuando estos medicamentos son ingresados a esta unidad hospitalaria, deben de venir etiquetados de acuerdo al color que se ha asignado desde la norma oficial mexicana 072, pero esto no excluye a la identificación de los medicamentos de alto riesgo, como lo tenemos en esta unidad hospitalaria. Es decir, el señalamiento o la forma de definir ambos es por lo que dice la NOM y lo que tenemos esta. Todos los medicamentos de alto riesgo deberán estar etiquetados con un círculo de color rojo y resguardado como altos riesgos. Esta parte del etiquetado queda bajo responsabilidad del área de farmacia, quien antes de que se asignen los medicamentos a las áreas tienen que salir etiquetados. Los membretes de soluciones tienen que estar señalados con círculo rojo. Nosotros tenemos ubicado en el extremo superior izquierdo un círculo que se pinta de color rojo cuando se está infundiendo un medicamento de alto riesgo. Sobre el almacenamiento general de los medicamentos, tiene que estar en un lugar seguro. Farmacia tiene que realizar la identificación del envase primario con círculo rojo antes de que sean entregados a las áreas. Y esta identificación se colocará en la parte superior. No va a haber en ningún lugar almacenados medicamentos de alto riesgo. Esos se surten de acuerdo a sus requerimientos, la disposición, mejor dicho, el surtimiento de los medicamentos para 24 horas. El único lugar donde se pudieran contemplar como almacenados, porque tenemos que garantizar su disposición, son los medicamentos de alto riesgo que van dentro del carro de reanimación. Pero de ahí en ningún otro lugar tiene que haber medicamentos de alto riesgo. Con esto garantizamos pues de que haya mayores barreras de seguridad y evitar duplicidad de administrativos. Sobre la prescripción que hace el médico tiene que estar con letra clara, con letra legible, sin abreviaturas, sin enmendaduras y sin tachaduras, ¿verdad? Esta parte es bien importante. Existen recetas que se generan cuando se da una indicación de algunos medicamentos, sobre todo los antibióticos. Las recetas deben de cumplir con los siguientes requisitos: el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el número de expediente, la fecha en la que se elabora, el nombre genérico del medicamento, la dosis, la presentación, la frecuencia, velocidad y vía de administración, cuánto tiempo dura el tratamiento. En este caso, los antibióticos que emitimos la receta para un máximo de 7 días. Las indicaciones tienen que ser completas, tienen que ser claras y no se deben de utilizar abreviaturas ni en las dosis, ni en los diagnósticos, ni en las indicaciones. En el caso de emisión de recetas por psicotrópicos, pues ya son recetas especiales, ¿verdad?
Sobre la transcripción, en todos los casos, desde el momento en que se vaya a transcribir un medicamento, es importante confirmar los datos, sobre todo en aquellas situaciones cuando pudiera existir alguna duda. Es importante poder aclararla con la persona que prescribe los medicamentos antes de que estos sean transcritos en pues aplicados, ¿no? El personal de enfermería tiene que verificar la solicitud de los medicamentos, y farmacia es el área que va a realizar el proceso de entrega-recepción a las áreas. Cuando se hace el proceso de entrega-recepción, se hace a través de una hoja de historia farmacoterapéutica, que ya es muy conocida por muchos de nosotros, donde se registra las cantidades, el medicamentos y las dosis, y a qué persona es asignada ese tratamiento, ¿no? Aquí es importante que se plasme el nombre y la firma autógrafos de las personas que intervienen en la entrega-recepción, y durante ese momento es importante que el personal de farmacia proporcione información completa sobre el manejo y medio de conservación. Hay medicamentos que requieren ser conservados a ciertas temperaturas, otros son cierto tipo de frascos, los que son fotosensibles. Entonces es importante que el personal de farmacia notifique esto al personal de enfermería, quien es a la persona que se lo entrega. Manejamos un horario de entrega que es aproximadamente de 9 a 10 de la mañana. Estos medicamentos, en cuanto enfermería los recibe, tienen que ser integrados al área de asignada, pues tenemos un área que son las canastillas por paciente, para poder llevar el control del tratamiento que reciben, y la asignación, bueno, en caso de que tuvieran que ir en refrigeración, todo se hace en base a lo que nos indica los marbetes de los medicamentos. Es importante que enfermería esté al pendiente de esta parte del tratamiento prescrito por el. Sobre la administración, solamente personal autorizado para ello puede preparar y administrar los medicamentos. ¿Quiénes son personales autorizados? Los que contamos con cédula profesional. Si llegáramos a tener a nuestro cargo personal en formación, esa es parte de la enseñanza, cómo preparar o aplicar medicamentos, pero aquí la parte muy importante es la supervisión a cargo del personal adscrito a esta institución, porque la responsabilidad es del personal adscrito. En caso de que algún medicamento pues tenga o no tenga condiciones adecuadas, que se vea de manera visible que cambie la coloración o que tenga algún tipo de violación en su empaque, no se deben de administrar, ¿sí? Estos no vamos a correr el riesgo de aplicarle un medicamento dudoso a los pacientes. Y es muy importante poder preguntar al paciente sobre la presencia de alguna alergia, pues por alguna sustancia que pueda provocarle, ¿no? Y pues si hubiera algún caso de ellos, la importancia del personal médico. Se maneja los 10 correctos en la preparación y administración de medicamentos. Muy importante considerarlos previos a su preparación, previos a su administración. El paciente correcto, el medicamento prescrito correcto, la fecha de caducidad, verificarla, verificar que sea la dosis prescrita, la vía de administración es tan importante, la hora y la frecuencia con que se tienen que aplicar, la velocidad de infusión. Sí quiero comentarles que hemos tenido eventos adversos precisamente por la velocidad de infusión. Cuán importante es la educación al usuario y al familiar. Ellos participan en sus cuidados, entonces es importante hacerlos partícipes de ello. Verificar el efecto farmacológico, pues esperamos un efecto deseado, ¿verdad? Entonces sí es importante verificar el efecto farmacológico. Y algo muy importante, los registros y anotaciones de que se ha aplicado ese medicamento. Y esta pues en su mayor parte es para el personal de enfermería, pero también personal de anestesiología pues también registra los medicamentos, inclusive. Los medicamentos que el paciente trae de su casa, pudiera ocurrir la situación, se tendrán que apegar al procedimiento ya descrito en el manual de procedimiento de donación de medicamentos. Quiero comentarles que ya se va a difundir este procedimiento, porque hay ocasiones en que los familiares traen medicamentos, entonces tenemos que garantizar, parte de farmacovigilancia es pues verificar que los medicamentos que se van a administrar estén en óptimas condiciones. Entonces ya hay un proceso definido al cual le vamos a invitar que lo consulten, ¿sí? Es el procedimiento de donación de medicamentos.
Los medicamentos que por indicación médica se llegaran a suspender, estos deben de ser entregados a la farmacia, pues para que ellos hagan los trámites administrativos que correspondan. El personal de enfermería, pues es tan importante realizar las técnicas de desinfección en el área de preparación de medicamentos, porque pues parte de la seguridad en el proceso de medicación es garantizar procedimientos seguros con las técnicas de higiene adecuadas, prevenir infecciones y ya si hubiera una, ¿no? Sobre la nutrición parenteral total, es importante considerar que en la indicación esté el nombre del paciente, fecha de nacimiento, número de expediente, el peso, el servicio que solicita, la fecha y la hora, el componente de la mezcla, si lleva glucosa kilos minutos, la concentración de la mezcla, las calorías, kilocalorías, nombre del médico que solicita, cédula profesional. Estos medicamentos son bastante importantes durante el tratamiento de los pacientes. La nutrición parenteral, lo comentábamos al inicio, son medicamentos de alto riesgo. En caso de que se omita administrar un medicamento, se debe de registrar en el expediente clínico, señalando claramente por qué motivos no se llegó a administrar o parcial este medicamento. Tenemos medicamentos de aspecto o nombre parecido, algunas son propias por el tipo de presentación, ¿verdad? Hemos visto medicamentos con ampolletas que tienen casi el mismo color o el mismo tamaño, que pudieran prestarse a confusión, o algunos, eso hablamos acerca del aspecto parecido, algunos por nombre, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, aciclovir con ganciclovir. Son medicamentos muy parecidos por el nombre. Es importante que durante el momento de la prescripción se haga esa diferencia, se puede hacer esa alerta visual, ¿verdad? De que se puedan colocar, entrelazar palabras mayúsculas con minúsculas, como aquí podemos ver el ejemplo de la digoxina con la dorixina, ¿verdad? Esas son barreras de seguridad que nos va a ayudar a prevenir errores. Es responsabilidad del médico tratante conocer y aplicar en las indicaciones médicas de las alertas visuales para prescripción de los medicamentos con aspecto. La doble verificación, un paso muy importante que se tiene que hacer cuando se preparen y se administren medicamentos de alto riesgo. La primera doble verificación se realiza durante el proceso de preparación. ¿Cómo se hace esta? Bueno, en compañía de un profesional de la salud, una persona tiene que verificar las indicaciones médicas y la otra persona tiene que verificar el medicamento, así de manera tangible, física. Entonces, una va leyendo las indicaciones y el otro va verificando que el medicamento sea el nombre correcto, sea la dosis correcta, y verificar su fecha de caducidad. La segunda doble verificación es antes de la administración. Antes, no se olviden, antes de la administración. Esto se hace con dos personas también. Una persona está leyendo lo que dice el membrete de soluciones, si va a ser una solución intravenosa, y la otra va a estar verificando la indicación médica. Entonces, esta doble verificación es antes de la preparación y antes de la administración, y es en apoyo de dos personas para que puedan corroborar que es el medicamento. El procedimiento es muy sencillo. El área de médica participa en la planeación de las necesidades de medicamentos. El área administrativa, a través de dirección de operaciones, realiza ese proceso de adquisición. El personal de almacén lo resguarda hasta en el momento en que farmacia se lo va solicitando de acuerdo a requerimientos. El médico participa realizando la indicación médica, enfermería la solicita a farmacia sube los medicamentos, enfermería los recepciona, verifica o garantiza su medio de resguardo mientras va a ser aplicado, prepara los medicamentos, los administra, los documenta y verifica el efecto farmacológico. Cualquier situación adversa a lo relacionado a la seguridad en el proceso de medicación, es importante hacer de conocimiento a la unidad de farmacovigilancia que tenemos en esta unidad hospitalaria, pues para darle el seguimiento. Cada uno de nosotros podemos aportar mucho por una cultura de calidad y seguridad del paciente. Muchas gracias.